Hay algún que otro mago que se sabe el nombre del viento, que invoca, moviendo los labios, corrientes de aires que asedian los cuerpos y desentierran de ellos la raíz del sentir. Diego Villegas, reputado mago que esconde bajo su pelo una plaga de duendes blancos y verdes, nos hablará de flamenco y de viento, y de cómo se dejó arrastrar por ellos. ¿Qué crees que tiene el flamenco que no tiene otro género musical? Bueno, el flamenco, la peculiaridad que tiene, para mi parecer, es que es muy expresiva, ¿no? Ujú. Es decir, donde los sentimientos se llevan al extremo. En otras músicas se llevan al extremo, pero se llevan de otra forma, con otro encubierto, con otra máscara, ¿no? En el flamenco, la forma de tocar flamenco normalmente es guitarra, cante y palma, es decir, que el cantador, que en ese caso es el que expresa de forma fuerte, no está arropado, entonces él tiene que contarlo todo, ¿no? Es decir, él solo tiene que hacer esos picos, ¿no? En otras músicas está ayudado por una banda, ¿no? Es decir, hay picos, por supuesto, pero está arropado por 4 o 5 músicos que van todos encaminados, ¿no? Entonces quizás el flamenco, que por supuesto viene del cante, esa es la peculiaridad que tiene el flamenco, para mi parecer, ¿no? Ujú. Y bueno, pero sabemos que tú te dedicas a hacer flamenco, pero que lo mezclas con jazz, porque tú eres un instrumentista de viento. Entonces, ¿qué relación crees que tiene el flamenco con el jazz? ¿Qué aspectos tienes en común? Bueno, más que tener el flamenco cosas en común con el jazz, el jazz no es un estilo musical, no es un estilo musical, por así decirlo, es un conocimiento musical, ¿no? Entonces, cuando se dice que el flamenco se fusiona con el jazz, yo creo que más que fusionarse con el jazz, el flamenco se apodera del conocimiento que tienen los músicos de jazz o la música del jazz para engrandecer el flamenco, ¿no? Entonces, a lo mejor más que una fusión sería una alimentación de un producto pequeño, ¿no? Ujú. Es decir, el fusionar el flamenco con el jazz, pues, ¿por qué? Porque utilizas escalas que se utilizan en el jazz o porque realmente la rítmica es flamenca, la armonía es flamenca, la melodía es flamenca. Es decir, la música se basa en 5 pilares, ¿no? El sonido es flamenco. Entonces, yo creo que más que una fusión realmente es un crecimiento de lo que es el flamenco, ¿no? Que se le llama fusión, me parece genial, ¿no? Pero es lo que te digo, es como alimentar lo que ya hay, ¿no? Y en mi caso, pues eso, está claro que yo oigo mucho jazz y yo he escuchado mucho jazz, he estudiado jazz, pero no tanto por el hecho de tocar como Miles Davis o como Charlie Parker, sino por tener el conocimiento Que te musical, permita ampliar eso. el flamenco. De acuerdo. Y bueno, el jazz es un género más universal, en el sentido de que te puedes encontrar jazz en cualquier sitio, pero sin embargo el flamenco es algo propio de España, concretamente Andalucía, ¿no? Y que eso te puede abrir, o sea, te abre puertas, ¿no? Sí, hombre, el hecho de que el flamenco solamente sea made in Spain ayuda bastante por ahora, ¿no? Entonces, se puede vivir bien del flamenco y se trabaja bien porque el flamenco es una música, un arte demandado en todo el mundo. Y claro, si quieres flamenco de calidad, solo lo hay en España, por ahora, ¿no? Entonces eso te ayuda a que sea relativamente más fácil vivir de este arte, ¿no? Entonces, tú, como músico de flamenco, ¿puedes vivir o has podido permitirte vivir o ahora mismo vives de...? Sí, yo desde que tengo 16 años que empecé a tocar flamenco. Bueno, cuando tenía 16 años no tenía que pagar un alquiler, no tenía que pagar unos gastos, pero ya llevaba mi vida adelante, por así decirlo, ¿no? Y en el momento que me independicé a los 20 años, que me fui a Madrid, por suerte siempre vivió de la música, ¿no? Y bueno, y si la cosa va como se supone que tiene que ir, sí que viviré de ello, ¿no? Entonces, ¿crees que realmente ese mito, ¿no?, de que la vida del artista es complicada o que no puedes vivir de la música o de otro tipo de expresión, crees que es falso, no? No, por supuesto que es falso, pero el problema es que en la gente de la calle, en la gente de a pie, existen límites. Es decir, la gente quiere ser Rocío Jurado, Alejandro Sanz o los Rolling Stones. Claro, aspiran a lo máximo. Eso es, y me parece genial que aspires a lo máximo, pero que en medio hay un recorrido, es decir, ¿cuántos teatros hay en el mundo?
los teatros del mundo, no te voy a decir todos los días, pero casi toda la semana, pongamos que hay 3 espectáculos en cada teatro del mundo. Tiene que haber muchos artistas en el mundo, muchos artistas para llenar todas esas plazas. Entonces hay millones de músicos que viven haciendo un trabajo digno y en un nivel medio, ¿no? Es decir, desde el que toca el cajón y toca sevillanas en la feria, que vive de la música, hasta el que hace jazz con Chick Corea, que vive de la música y es reconocido, y millones de personas que completan esos festivales de jazz desconocidos, que no son el Festival de Jazz de San Sebastián, que están tocando y que hacen música. Es decir, toda esa gente vive de la música y del arte en general, ¿no? El problema es que hay mucho desconocimiento, ¿no? Cierto. Entonces, únicamente el que vive del arte es únicamente Rocío Jurado porque sale en la tele. No, caballero, Rocío Jurado vive del arte, por supuesto, pero también vive del arte todos esos músicos que tocan con Rocío Jurado, todos esos músicos que no son conocidos y que están viviendo del arte dignamente y no ganando 800 ni 600 euros. Tampoco ganan 100.000 euros, pero tienen un sueldo digno como puede tener cualquier trabajador, ¿no? Entonces ese desconocimiento en la sociedad, poco a poco hay que mostrarle a la gente que no es imposible vivir del arte, ¿no? Es decir, es otro hueco más que hay en la sociedad y que hay que llenarlo, y de hecho se llena, ¿no? Bueno, por meternos un poco más, a lo mejor en una materia un poco más íntima, tu último disco, ¿no? Bajo de Guía, todo gira en torno a San Lucas y todo eso. Entonces, a la hora de crear, ¿te inspira la gente o, no sé, explícanos un poco qué es lo que te inspira? Sí, a ver, cuando uno vive en un sitio y solo ha visto ese sitio, no es que no valore lo que está viviendo, sino simplemente que no se da cuenta que es algo peculiar, ¿no? Claro. Es decir, si tú únicamente comes arroz, pues no puedes ver la diferencia. En el momento que tú viajas, yo con 20 años me fui de Sanlúcar y he viajado muchísimo, ¿no? Por el flamenco, pues he estado en muchísimos países. He estado en Australia, Tailandia, Malasia, en varios países de África, Estados Unidos, Europa. Entonces, claro, cuando vas fuera y conoces otras culturas, otras formas de ser, te das cuenta de que lo tuyo no es ni mejor ni peor, es característico, ¿no? Es diferente al resto, ¿no? Y todo es diferente. Entonces valoras eso y te das cuenta de que tú eres el resultado de eso, ¿no? Porque tú has crecido en esa forma de ser, ¿no? Y esa diferencia, esa peculiaridad me hace a mí ser como soy, ¿no? Entonces eso me ayuda a inspirarme, no una inspiración provocada, sino una inspiración natural. Es decir, la música o el arte que yo voy a hacer es diferente al que vaya a ser una persona que ha nacido en Centroáfrica o una persona que sea de Noruega, ¿no? Claro, porque las actitudes, la forma de ver las cosas, sí, es cierto, eso lo pillas. Eso es muchísimo, ¿no? Y de hecho en la misma España hay una diferencia cultural y de la gente grandísima, porque desde la gente del norte hasta la gente del sur hay mucha diferencia caracterial, ¿no? Y eso tiene mucho que ver a la hora de hacer arte, ¿no? Porque el arte, al final, en definitiva, es expresar lo que tú sientes y lo que tú eres, ¿no? Entonces cuando intentas ser real e intentas hacer lo que de verdad tú eres, cuando no intentas imitar un prototipo, es decir, porque si estás imitando a un grupo o a una corriente musical, únicamente estás imitando, ¿no? Pero cuando estás creando y quieres crear algo tuyo, pues no te queda más remedio que ser lo que tú eres, ¿no? Y el conocimiento, claro que te ayuda del conocimiento musical, pero para expresar eso que tú eres, ¿no? Claro, entonces, para así decirlo, para crear el primer disco, que en cierto modo es el origen, claro, te remontas a tus propios orígenes. Sí, claro, yo realmente me remonto a lo que yo soy ahora mismo, ¿no? Yo miro lo que yo soy, porque yo no puedo tocar lo que yo era hace 15 años, es decir, yo toco lo que yo soy ahora. Pero claro, pero me doy cuenta que, pongamos el 90-95% de lo que yo soy ahora,
es Lo que has vivido. Claro, entonces, claro, yo me baso en Sanlúcar, no tanto por el hecho el hecho físico de un emblema, de un lugar, ¿no? Sino la Sanlúcar que yo he vivido y la Sanlúcar que me ha hecho a mí ser lo que yo soy, ¿no? Y entre ellos, pues eso, pues su gente, sus barrios y su historia, ¿no? Entiendo. Y bueno, cuéntanos, ¿tienes algún proyecto de futuro, algún tipo de proyecto laboral que quieras hacer? Bueno, pues con el disco la verdad que están saliendo bastantes cosas. Ahora lo presento en la Bienal de Sevilla, de flamenco, que eso la verdad que es un escaparate grande, es importante, y a raíz de eso esperemos cerrar más cosas. Y paralelamente yo he sido siempre el eterno acompañante y lo seguiré siendo mientras pueda, ¿no? Y me lo permitan. Y bueno, voy a la Bienal también con un proyecto con una bailaora, que voy arreglando la música y demás. Luego voy a Venezuela con otra compañía de baile montando mi propia música. Voy a Nueva York, es decir, trabajo ahí bastante. Y bueno, ahora mismo estoy involucrado en mi proyecto personal, ¿no? Tengo otros proyectos, pero claro que no tienen el mismo peso, ¿no? O la misma ilusión con el que tengo con el mío, ¿no? Con el tuyo. Bueno, pues creo que ya hemos terminado. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti.